Empezamos este servicio en nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria del Padre, en la dirección del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer un texto solamente para romper. Amén. No tienen que pararse, pueden quedarse sentados. Salmo 103 dice: reconocer que Jehová es ¿qué? Es Dios. Él nos hizo y no nosotros ¿a quién? A nosotros mismos. Por ende, nosotros mismos no nos pertenecemos a nosotros. Amén. Nuestro corazón no nos pertenece. Nuestro cuerpo no nos pertenece, nuestra manera de pensar no nos pertenece, porque eso lo vamos a ver hoy. Nuestra manera de pensar no nos pertenece, le pertenecen a Dios porque Él fue el que nos creó. Amén. Así como creó la creación al principio, el globo terráqueo como nosotros lo conocemos, la Tierra, el planeta Tierra, lo creó todo y lo puso en orden, así nos creó Él a nosotros cuando Él llegó a nuestro corazón. Amén. Empezó un proceso y nos creó. Por eso que dice, Dios nos creó a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Nosotros mismos no tenemos el poder de hacer nada de nosotros mismos. Amén, al contrario. Dice, no nosotros, dice, pueblo suyo somos y ovejas de ¿qué? De su prado. ¿Por qué ovejas de su prado? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que los pensamientos de Él son pensamientos de ¿qué? De bien y no de mal. ¿Qué quiere decir? Que Jehová Dios, el Señor, siempre lo que quiere es bendecirnos. ¿Sí o no? Amén, en todas las áreas. A mí que no me venga un cuento, en todas las áreas. Dios quiere que tú seas próspero financieramente. Dios quiere que tú seas próspero espiritualmente, primero que todas las cosas. Primero que todas las cosas. Estamos acá. Amén. Pero lo primero que tenemos que recordar para que esto sea un hecho en Dios es que Él nos creó a nosotros. Y que tenemos que ser dirigidos por Él. Si nosotros no somos dirigidos por Él, lo que hay en nuestras vidas todo el tiempo es operación del maligno. Porque no hay un segundo camino. Escuchen esto, no hay un segundo camino. O estás siendo dirigido por el maligno o eres dirigido por Dios. Y tarde que temprano la dirección del maligno trae consecuencias a nuestras vidas. Porque la Biblia dice que la maldición no viene sin causa. Tiene una causa. ¿Y cuál es? La desobediencia a Dios. Amén. Vamos acá. Amén. Entonces, eso era solamente para romper. Yo no le pedí al hermano Benny que lo pusiera ahí, pero él lo puso ahí. Bendito Dios que lo puso porque pega con lo que vamos a leer hoy. Amén. Y hoy vamos a hablar, o el Señor quiere hablar de nuestras vidas hoy, en algo muy importante, y es un tema que me gusta mucho. ¿Cuántos han oído hablar del tema del nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Muchas personas piensan que nacer de nuevo, escuchen esto, es te bautizaste, recibiste a Cristo y ya naciste de nuevo. Amén. Muchas personas piensan eso y eso no es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es nacer de arriba. Jesucristo dijo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. En otras palabras estaba diciendo Jesucristo. Entonces, nacer de nuevo no tiene nada que ver con que te bautices o tú hagas una confesión de fe. Escuchen esto, o tú hagas una confesión de fe. No tiene nada que ver con eso, porque hay muchos que confiesan a Jesús, hay muchos que se bautizan y siguen siendo las mismas personas. Amén. Entonces, nacer de nuevo no tiene nada que ver con el bautismo. Nacer de nuevo no tiene nada que ver con eso. Nacer de nuevo tiene que ser con nacer de arriba. ¿Y qué cosa sería nacer de arriba? Tener los pensamientos de Cristo, tener los pensamientos de Dios, porque por esta razón Pablo decía, mas nosotros tenemos la mente de ¿quién? De Cristo. Amén. Dice, el hombre natural tiene la mente del mundo, pero el hombre espiritual tiene la mente de Cristo. Por eso dice que nosotros discernimos todas las cosas y el hombre natural no las entiende, no las puede discernir. ¿Por qué? No ha nacido de nuevo, es natural. Todavía no ha nacido de arriba. Amén. Entonces, esto no es religión. Esto es nacer de nuevo. Amén. Y vamos a ver un ejemplo, escuchen esto, vamos a ver un ejemplo, o varios ejemplos, mejor dicho, vamos a ver varios ejemplos de cómo se manifiesta de que una persona nació de nuevo. ¿Cómo es que una persona nació de nuevo? Eso lo vamos a ver hoy. ¿Cuántos quieren aprender eso? Amén. Yo todos los días quiero aprenderlo porque todos los días, aunque ya nací, todos los días quiero nacer de nuevo. Todos los días quiero experimentar algo nuevo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Una experiencia nueva de Dios, porque la Biblia dice que así como su misericordia se renueva todos los días, así es en nuestra vida. La misericordia, el amor de Dios se renueva todos los días. Y el apóstol Pablo por esa razón dice, por eso es que el cristiano, el creyente tiene que ir de gloria en gloria, a más gloria. Amén. Por eso es que dice que el evangelio se revela por fe y para fe. ¿Cómo que por fe y para fe? Por fe, para más fe. Amén. Yo no me conformo todos los días con ya haber creído solamente en Dios. No, yo quiero más de Dios todos los días. Mientras más quiera de Dios, más avanzo en el evangelio. Mientras más quiera de Dios, más avanzo en mi vida. Amén. Si me dejo guiar por las influencias del maligno, nunca vamos a poder llegar a lo que dice ovejas de su prado. Y en el prado de Dios que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En pastos ¿qué?
delicados, verdes, ¿me hará qué? Descansar. ¿Qué significa? Que todo lo que tiene el Señor para nosotros son pensamientos de bien, pasto, bendiciones para nuestras vidas, pero tenemos que ser obedientes. Amén. Obedientes a su palabra, obedientes al llamado y al mandamiento de la salvación. ¿Cómo están acá? Qué lindo Dios. El que no nace de nuevo, dice Jesús, no puede entrar en el reino de los cielos. No puede ver el reino de Dios. En otras palabras también dice, vamos a ver Romanos capítulo 12. Vamos a romper acá. Y esperamos que el Señor nos ayude en esta tarde. Yo traía algo preparado, como siempre les digo. Yo siempre preparo algo, lo presento en la presencia del Señor. Pero llegado el momento, muchas veces el Señor me dice y me cambia todo el asunto. Vamos a ponerlo así de esta manera. Todo el asunto. ¿Y por qué? Solo Él sabe. Yo no sé. Amén. Romanos capítulo 12, verso número 1. Marisa, cuando lo tengas, vamos a leer el verso número 1, verso número 2 y el verso número 3. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Para un momentico. Te voy a ir haciendo una pausa, ¿ok? Dice que presentéis vuestros cuerpos, ¿qué dice? Vivos, en sacrificio a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sigue leyendo, Marisa? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para un momentico ahí. Siempre les he enseñado, siempre les he dicho, escuchen esto, que en cuanto a la palabra de Dios, nosotros como cristianos, nosotros como creyentes, podemos conocer la voluntad de Dios. Hay personas que dicen, no, yo no conozco la voluntad de Dios. Perdón, eso es un error. Si nosotros podemos doblar nuestras rodillas, ser humildes en la presencia de Dios, buscar la voluntad del Señor, que es primeramente presentar nuestros cuerpos ante Dios, en sacrificio vivo, santo. Escuchen esto, mira lo que dice, santo, agradable a Él, que este es nuestro culto racional. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora aquí viene el entendimiento. ¿En dónde va el entendimiento? ¿El entendimiento va en la barriga? El entendimiento va en la mente y en el corazón del hombre. Amén. Dice, por medio del entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable, la buena voluntad de Dios, gracias. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sigue leyendo, Marisa? Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Ahora entonces entiendan lo siguiente. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando de una renovación. ¿Renovación de qué? Renovación del entendimiento. Amén. ¿Por qué el entendimiento? Escuchen esto. Porque el entendimiento de nosotros cuando estábamos en el mundo estaba entenebrecido. Estamos acá. El entendimiento de nosotros cuando estábamos en otra vida estaba lleno de tinieblas. Si no hemos venido a Cristo todavía y no nos renovamos en la presencia del Señor, basado en lo que Pablo nos está diciendo y basado en lo que hace el Espíritu, escuchen esto porque vamos a verlo, porque es que Pablo lo dice, basado en lo que hace el Espíritu, no vamos a poder comprender cuál es la voluntad de Dios, no vamos a poder entender cuál es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál sería la importancia de nosotros renovarnos en el Señor? Número uno, una persona que se renueva en el Señor es una persona que ha nacido de nuevo. Esa es la evidencia de una persona que ha nacido de nuevo, que siempre se está renovando en el Señor. ¿Por qué? La renovación es parte de un sacrificio. Porque para eso murió Cristo. Para que nosotros sacrificáramos delante de Dios. ¿El qué? Nuestro cuerpo. Dice que presentemos nuestro cuerpo vivo, santo, agradable delante del Señor. Si nosotros no hacemos eso, nunca nos vamos a poder renovar en la mente del Señor. Por ende, nunca podrás llegar a ser la persona que Dios quiere que tú seas en su presencia o en su caminar con el Señor. Si no presentamos cuerpo vivo, sacrificio agradable a Dios. ¿Están acá? ¿Están entendiendo? Esto solamente estoy introduciendo nada más. Amén. Y sí, a mí me conocen ya cuando yo digo que estoy introduciendo, vamos a estar aquí ¿hasta cuándo? Hasta mañana. ¿Cuánto quieren estar aquí esta mañana? Yo no voy ni a mirar. Entonces, escuchen esto, presentar nuestro cuerpo agradable. Vamos a seguir leyendo un momentico. Dice, porque de la manera que en otro cuerpo tenemos, que dice, muchos miembros, pero no todos los miembros
tienen las mismas funciones. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha dado, dice que nos es dada. ¿Qué dice? Si es de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, ¿qué dice? De servir. ¿Quién me ayuda ahí, Marisa? El que enseña o el que enseña la enseñanza. Ajá. El que exhorta en la exhortación. Ajá. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. ¿Sigue? Y el que hace misericordia con alegría. ¿Sigue? El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Para un momentico ahí. Quiero que entiendan el texto este. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo bueno. ¿Y qué dice? Dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan el contexto de cómo Pablo empieza hablando. En el verso número 1 habla de sacrificio. En el verso número 2 habla de la transformación. Habla de la transformación. Habla de comprobar la voluntad de Dios. Y en el verso número 3 habla de la medida de fe que es repartida a cada uno. Todos no tenemos la misma medida de fe. Amén. Y ustedes saben qué es lo que pasa en la iglesia o qué ha pasado en el cuerpo de Cristo o en la obra del Señor. Es que nosotros no hemos comprendido esto. ¿Ustedes saben por qué? Porque no hemos aprendido a renovar nuestra mente en el Señor. No presentamos cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios. Esto voy a hacer una pregunta y mediten ustedes. Voy a hacer una pregunta. Giovanni, siéntate mismo. Siéntate ahí. Sí, ahí. Voy a hacer una pregunta. Escuchen esto. ¿Cuántos de los que estamos acá presentamos sacrificio vivo delante de Dios? No me respondan. Mediten ustedes. Amén. Acuérdense que siempre las enseñanzas que vienen a la iglesia vienen a modo de enseñanza, exhortación, corrección, reprensión, consolación a nuestras vidas. ¿Con qué? Con amor. Porque dice el verso 9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y ¿qué? Y seguir lo bueno. Entonces, la importancia de renovar nuestra mente, porque Pablo habla de la renovación de nuestra mente. Ponme Efesios capítulo 4, verso número 23, para que ustedes lean el texto nada más. Efesios capítulo 4, verso número 23. Mira lo que dice, o miremos lo que dice. Dice, ¿y renovados en qué? ¿En el espíritu de qué? De vuestra mente. ¿Cuál fue la intención primera de Satanás cuando fue a donde Eva? Fue tomar su mente. La primera intención de Satanás, la serpiente, el diablo, la serpiente antigua, cuando fue a Eva, fue tomar su mente. Porque Satanás sabe que si él toma tu mente, tomó tu campo de batalla. Completamente. La guerra es acá. Escuchen esto. Satanás no puede llegar a nuestro corazón. ¿Por qué? Número 1. El Espíritu de Jesús habita en nuestro corazón. Estamos acá. Satanás, donde viene, esos son los dardos del enemigo, los dardos del fuego. Acá. ¿Para qué? Para que no renueves tu mente. Para que no comprendas cuál sea la voluntad de Dios. Y eso fue exactamente lo que pasó en el principio. Se dejaron meter por los pensamientos de Satanás, los pensamientos de Satanás, no se renovaron en la voluntad de Dios, en el cuerpo, en el sacrificio vivo, presentarse delante de Dios, y comieron del fruto malo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando Satanás viene a meterte pensamiento, lo recibiste, abriste, ya usted cayó en el pecado. ¿Estamos acá? Porque fíjate que lo que dice el verso 9 es muy importante de Romanos 12. El verso 9 dice, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. ¿Y qué cosa es lo malo para Dios? Todo lo que es malo para Dios es pecado. Porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le es contado como pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? Entonces, el no renovar nuestra mente delante de Dios, el no presentarnos en sacrificio vivo delante de Dios,
es no renovar nuestra mente. Por ende, no comprendemos la voluntad de Dios, nunca vamos a entender la voluntad de Dios, nunca vamos a ver la mano de Dios, nunca vamos a ver la manifestación de Dios en nuestras vidas y nunca vamos a poder caminar en fe, como el Espíritu Santo dice que reparte a nuestras vidas. Amén. Por eso es la evidencia de una persona que nació de nuevo, es aquella persona que de constante se renueva. Vienen pensamientos en contra de tu hermano, en contra de tu hermana, en contra de tus hijos, en contra de aquel, en contra de... Usted se renueva en la mente del Señor y dice, Señor, ¿sabe? Todos esos pensamientos llévalos en la obediencia de Cristo Jesús. Entonces vas a empezar a comprender cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la voluntad de Dios, que nosotros renovemos nuestra mente delante de Él, en su presencia. ¿Estamos acá? ¿Sigo introduciendo o no? Ya voy avanzando, ya voy avanzando. Entonces, la importancia de una mente renovada. Una mente renovada está expuesta al pecado. Escuchen esto. Y número 1, el que no renueva su mente no ha nacido de nuevo, no ha nacido de arriba. Y el que no aprende a renovar su mente, el corazón, escuchen esto, el corazón nunca agrada a Dios. El corazón nunca agrada a Dios. Una mente no renovada, una mente que no sabe renovar su mente, no puede agradar a Dios. Ustedes han oído hablar de la historia de David, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia de David? Que era un hombre que ¿qué? Conforme ¿qué? Al corazón de Dios. ¿Qué hizo David cuando pecó y cogió una mujer que no era de él para él y mandó matar a su amigo? Vino un profeta y le dijo ¿qué? Un hombre hizo tal cosa. ¿Qué se merece ese hombre? Y David dijo, mira, dale, córtale la cabeza. Y el profeta le dijo, ese hombre eres tú. Y dice que inmediatamente, dice que David no esperó al otro día. Inmediatamente dice que David cayó sobre su rostro y dijo, pequé, perdóname, Señor. Eso es una mente renovada. ¿Cuántos dicen amén? No es que no vas a pecar, es que puedes caer en el pecado, es que puedes pecar con tu mente, pero renuévate, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. El profeta era dirigido por el Espíritu Santo y vino, estaba David y le dijo, pecaste. Y David dijo, perdóname, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos dirige ¿a qué? Al arrepentimiento, a la renovación de nuestra mente. ¿Por qué? Nosotros no podemos hacerlo si no es el Espíritu que habita de continuo en nuestras vidas. Amén. Por eso era que Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de carne? Pero Pablo decía, hay una ley en mí. ¿Cuál es la ley del Espíritu? ¿Cuál es la ley del Espíritu? La que te lleva a renovación, a sacrificio todo el tiempo. Amén. Estamos acá. Hay gente que dice que tú no puedes hacer ningún sacrificio. Eso es una mentira del diablo. Porque Jesús dijo, si no tomas tu cruz, mueres y me sigues, no eres digno de mí. ¿Y nosotros somos qué? Seguidores de Jesús. Cristianos, ¿no? Entonces tienes que tomar tu cruz, tienes que sacrificarte y después seguir caminando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Efesios 4:23 dice, sino renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ponme Efesios, ahí mismo digo 4:17. Para que ustedes entiendan el porqué, la importancia de renovarnos. Yo lo voy a leer, mi hermano, ¿oíste? Estamos todos ahí. Romanos 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Efesios. Sí, Efesios, ¿no? Dije Romanos. Efesios 4, no, Efesios 4, perdónme. Sonríe que Dios te ama. Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Presten atención. Amén. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la ¿qué? En la vanidad de su mente. Escuchen esto, andar en la vanidad de tu mente es andar como andan los gentiles. Pablo lo está hablando de una iglesia de gentiles, escuchen esto, una iglesia que no era judía, una iglesia de personas como tú y como yo, los que estamos acá, que no somos judíos, no somos romanos, no somos griegos, somos otra clase de personas, somos otra raza. Aquí le está hablando Pablo a esta gente, dice que ya no... Señor, reprenda al diablo. Dice, ¿en la vanidad de qué? De su mente. Andar, escuchen esto, andar en la vanidad de nuestra mente y nuestro corazón es andar como antes andábamos en el mundo. Dice, es un requisito número 1. Dice, en la vanidad de nuestra mente, teniendo el entendimiento ¿qué? Entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de ¿qué? De vuestro corazón. Yo quiero que ustedes entiendan en los dos textos las dos cosas que incluye Pablo: el entendimiento y el corazón. Ustedes ven que van de la mano, ¿verdad?
el entendimiento y el corazón. Número 1, el entendimiento entenebrecido y el corazón duro. Amén. Si nosotros, siendo cristianos, o ya después de haber sido cristianos, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, seguimos en nuestra vanidad, en la vanidad de nuestra mente, dice la palabra que nosotros podemos llegar a tener el entendimiento entenebrecido y el corazón duro. Dice, verso 19, lo cual después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Dice, mas vosotros, ahora Pablo señala a la iglesia, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos ¿en qué? En el espíritu de vuestras mentes, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y ¿qué? Y santidad de la verdad. ¿De qué les dije el viernes en la casa de Anita, nuestra hermana? ¿Qué les dije el viernes? ¿Por qué los cristianos no pueden caminar en santidad? ¿Ustedes saben por qué no pueden caminar en santidad? Porque no hay una renovación del entendimiento. No renuevan su mente, no presentan su cuerpo en sacrificio delante de Dios, no tienen un closet donde se cierran a orar con Dios. Eso es sacrificio. Tomar 15, 20 minutos, una hora de tu vida y cerrarte a orar con el Señor. ¿Cómo están acá? Esa relación es personal. ¿Sí están acá? Si un cristiano no aprende a hacer eso, usted jamás podrá renovarse delante de Dios. Y lo que no se renueva delante de Dios no se puede regenerar por dentro. Y la intención de Dios en nuestras vidas es regenerarnos por dentro. Cuando usted no se siente regenerado por fuera, es que por dentro usted no está regenerado. ¿Estamos acá? Porque lo que se regenera por dentro se manifiesta afuera. ¿Sí estamos acá? ¿Sí? ¿Están entendiendo? Entonces, seguimos. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia de la santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Verso número 27, y es muy importante para entender todo el contexto que Pablo nos está diciendo acá en Efeso, del hombre viejo, del hombre nuevo, de la vanidad de la mente y todas estas cosas, y la renovación del espíritu. Dice, ni deis lugar al enemigo. El andar en la vanidad de nuestra mente, en no renovar nuestra mente delante de Dios, nos hace darle lugar al enemigo. Por eso les dije al principio, si no nos renovamos delante de Dios, usted se renueva con Satanás. ¿Está conmigo eso, No está conmigo, ¿verdad? Si usted no se renueva con Dios, usted se renueva con Satanás. Estamos acá. Eso es así, no hay dos caminos. Hay un hombre viejo y hay un hombre nuevo. ¿Están acá? ¿Sí? ¿Amén? ¿Cuál es el tercero? Ah, sí, hay dos caminos nada más. No hay tres, hay dos caminos nada más. Hay dos hombres, el hombre nuevo y el hombre viejo. El hombre nuevo se renueva en la presencia de Dios. El hombre nuevo camina con Dios. El hombre nuevo sacrifica oración. El hombre viejo no. El hombre viejo todo el tiempo tiene los pensamientos del mundo. Anda en la vanidad de su mente. Habla en contra del hermano. Tiene falta de perdón. ¿Estamos acá? Sí, estamos acá. Sí. Qué lindo. Eso es lo que quiero oír, que me diga que están acá. Gálatas capítulo 6, verso 9. Ustedes saben por qué es importante. Yo iba a poner un texto, yo no iba a poner un texto, pero lo voy a poner. Gálatas capítulo 6, verso número 9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay muchas personas, escuchen esto, hay muchas personas en el caminar del Señor que se cansan de caminar con Dios. ¿Ustedes saben por qué? Porque no ven el fruto. Y la misma palabra de Dios dice que Dios hace llover lluvia a tiempo y fuera de tiempo. La lluvia temprana y la lluvia tardía, pero al final viene de parte de Dios. Y hay personas que se cansan de hacer el bien en la presencia de Dios. Amén.
¿Y por qué les digo esto? Escuchen esto. Porque una persona que no renueva su mente no puede hacer el bien delante de Dios. No puede hacer el bien con los hermanos. No puede hacer el bien en la iglesia. Entonces estamos acá. Una mente no renovada todo el tiempo anda en las cosas de la carne, en la vanidad de su mente. Y el hombre viejo quiere andar en la vanidad de su mente. ¿Sí estamos acá? Yo no iba a poner el texto pero yo creo que ustedes entiendan algo. Escuchen esto. Porque el Señor siempre viene a enseñarnos para que no cometamos los errores. El apóstol Pablo dice, todo lo que está escrito en la Biblia está escrito para que nosotros no cometamos los mismos errores que cometieron los hombres del pasado. Eso lo dice Pablo, eso no lo digo yo. Eso lo dice Pablo. Entonces, yo quiero que tú me pongas ahí, Denis, Salmo 7:11. Y yo quiero que ustedes entiendan algo. La Biblia dice que Dios aborrece el pecado y ama al pecador. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Aunque te vayas al infierno, Dios te ama. Amén. Aunque te vayas al infierno, Dios te ama. Entonces, pero lo que Dios no quiere es de que tú sigas siendo un pecador. ¿Cuántos dicen amén? Dios no quiere que tú sigas siendo un pecador porque dice, Jesús le dijo al ciego, ve y no peques más. ¿Para que no qué? Para que no te regrese algo peor. ¿Sí o no? Jesús le dijo, vete y no peques más para que no te regrese algo peor. Para que no te venga algo peor. Mi amor, aquí no hay más nadie. ¿No? Ah, está escuchando. Para que no te regrese algo peor. Escuchen esto. Entonces, dice, Dios es juez justo. Y Dios está ¿qué? Airado contra el impío todos los días. ¿Ustedes saben qué cosa es ser un impío? Un impío, escuchen esto. Un impío, escuchen esto. Un impío es aquella persona que sabe hacer lo que tiene que hacer y no lo hace. Eso es un impío para Dios. Muchas veces pensamos que los impíos son la gente del mundo. Los impíos no son la gente del mundo. Los impíos son los cristianos que saben que tienen que hacer lo que tienen que hacer y no lo hacen. Y dice Dios, Él está airado todos los días con el impío. ¿Ustedes saben por qué? Porque la palabra de Dios te dice lo que tienes que hacer. Si yo sé que me tengo que arrepentir y no me arrepiento, yo soy un impío delante de Dios. ¿Y están acá? Amén. Entonces dice la Biblia, por eso es que es importante, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Ponme Santiago capítulo 4 verso 17. Santiago capítulo 4 verso 17. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Le es pecado. Y si ustedes entienden el contexto del capítulo 4 completo, le está hablando a los miembros de la iglesia. Le está hablando a aquellas personas que están dentro de la iglesia y quieren ser o hacer lo que les da la gana o seguir pensando como piensan. Y el apóstol Santiago termina el capítulo diciéndole, si no sabes, o sea, si sabes hacer lo bueno y no lo estás haciendo y sabes lo que tienes que hacer, se te es contado como pecado y Dios va a juzgar el pecado. Porque Él dice que Dios está juzgado todos los días con el pecado. Está airado todos los días con el pecado. ¿Están acá? Bendito Dios. Entonces, Proverbios, capítulo 29, verso número 1. Ya estamos terminando. Proverbios 29, 1. Una mente no renovada. Escuchen esto. Una mente no renovada. Miren la condición de una mente no renovada. Si usted no aprende a renovar la mente, tú no tienes que renovar la mente cuando el pastor te diga que la renueves. Tienes que renovar tu mente en tu casa. Cuando te acuestas, cuando te levantas. Cuando viene la ira, cuando viene el pensamiento, cuando viene lo malo. Ahí es cuando tienes que renovar la mente. Amén. Escuchen esto. La condición de una persona que no renueva su mente es esta. Dice, el hermano que es reprendido endurece la cerviz. De repente, el hombre o el hermano, igual. El hombre que es reprendido endurece la cerviz. De repente, ¿qué dice? Será quebrantado y no habrá para él ¿qué? Medicina.
En otras traducciones dice, y no habrá para él salvación, no habrá tiempo de arrepentimiento. Ustedes saben por qué. Una mente no renovada, cuando vienen a reprenderte, cuando vienen a corregirte, cuando vienen a reprenderte, a corregirte, no recibes la corrección. Eso es lo que hace una mente no renovada. Si tú no renuevas la mente en el Señor, cuando vengan a reprenderte, tú vas así. Estamos acá. ¿Sí entienden eso, verdad? ¿Mm? ¿Qué dice en inglés? ¿Qué dice? Proverbios 29, 1. Oh. Aleluya. Gloria al Señor. No importa, se vale. Esta es la iglesia del Señor. Amén. Entonces no dice lo mismo. Dice lo mismo. Gloria al Señor. ¿Estamos, verdad? Y será sin remedio. ¿Por qué sin remedio? Sin solución, sin medicina. Estamos acá. Proverbios 28, 11. El hombre rico es sabio ¿en qué? En su propia opinión. ¿Quién es el sabio en su propia opinión? Esa es la condición de una persona que no renueva su mente. Hablamos de la renovación del entendimiento para comprender cuál sea la voluntad del Señor. El hombre rico es sabio en su propia opinión. ¿Quién es rico en su propia opinión? El que no renueva su mente en el Señor. Si tú no aprendes a renovar tu mente en el Señor, usted nunca se va a poder someter a la voluntad de Dios. Jamás se va a poder someter a la voluntad de Dios. Por ende, no vas a poder llegar a ser lo que Dios quiere que tú seas. Amén. Y el sacrificio a Dios no se hace en segundo lugar, se hace en primer lugar. Amén. Porque hay personas que sacrifican en segundo lugar. No, se hace en primer lugar el sacrificio a Dios. Tu primer tiempo en la mañana es de Dios. Tu primer tiempo en la noche antes de dormir es de Dios. ¿Estamos acá? Dice, el hombre rico en su propia opinión, el hombre sabio es rico en su propia opinión. Mas el que dice, el pobre entendido, ¿qué? Lo escudriña todo. ¿Quién es el pobre entendido? El que depende del Espíritu de Dios. Ese es el pobre entendido. ¿Qué dice? El que dobla sus rodillas. Amén. Este es el Evangelio, hermanos. La Biblia dice que el Evangelio de Cristo es poder de Dios para la salvación del alma del hombre, para la curación de tu alma. Amén. Verso 12. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria. Mas cuando se levantan los impíos, ¿quiénes son los impíos? Dijimos ahorita. Los que saben hacer lo bueno y no lo hacen. Son impíos. Tienen que, dice, que esconderse los hombres. Verso 13. El que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa se aparta. ¿Qué dice? Y se aparta. Mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. Entonces, una mente no renovada no puede hacer estas cosas. Una mente no renovada está en su pecado todo el tiempo. Una mente no renovada está en el entendimiento de su propia mente. Se apoya en sus propias opiniones. Y Proverbios mismo dice, no te apoyes en tu propia opinión. Sé sabio delante de Dios. Apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Amén. Nuestro entendimiento nos lleva todo el tiempo al mal, pero si aprendemos a renovar nuestro entendimiento en la presencia de Dios, estaremos llenos de bendición todo el tiempo, estaremos llenos de vida, estaremos llenos de la presencia de Dios, estaremos sanos por dentro, porque muchos de nosotros estamos, ¿sabes qué? Enfermos por dentro. Y yo les voy a decir algo, la enfermedad por dentro acarrea maldición a tu vida. ¿Y sabes qué? Te voy a decir algo, te puedes hasta morir. Se lo vamos a leer, no lo digo yo, lo dice Pablo. No lo dice Marcos, lo dice Pablo. Amén. Lo dice, ¿sabe por qué? Por la gente que están amargadas por dentro. Están enfermos por dentro. Amén. Y una persona no renovada se amarga por dentro. Necesita. Vamos a leer. Ponme el verso 18. De ahí mismo. ¿Qué dice? El que en integridad camina será ¿qué? Salvo.
mas el que dice de perverso camino caerá en alguno. Ponme Proverbios 26:1. Como no conviene la nieve en el verano. ¿Ustedes han visto nieve en el verano en algún momento? Así es el necio. El necio es así. El falta de entendimiento es así. El que no renueva la mente del Señor es así. En vez de tener verano, tiene nieve en su tiempo. Y en vez de tener ciega, lo que tiene es lluvia. Ese es el falto de entendimiento, que no se renueva su mente. Dice, como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega. ¿Qué es la siega? La recogida. En la recogida, en el tiempo de recogida no puede llover. Es un principio de parte de Dios. Ni en el verano tampoco puede caer nieve. Dice, así como no conviene, ¿qué pasó aquí? Así no conviene ¿qué? El necio, la honra. ¿Qué cosa es el necio? El impío. La persona que no renueva su mente anda en la necedad de sus pensamientos y no en los pensamientos de Cristo, no en los pensamientos del Señor. Dice, el necio no conviene la honra de Dios, no conviene la bendición de Dios. Estamos acá. Pero el que renueva su mente en el Señor, dice, comprende la buena y agradable voluntad de Dios. Dice, perfecta, dice, buena, perfecta y agradable. ¿Cuántos quieren esas tres dimensiones de la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es buena, es agradable y dice, es perfecta. Pero tienes que renovar tu entendimiento, tienes que renovar tu mente, tienes que dejar tus pensamientos y dejar que Dios te llene de sus pensamientos. Para que vivas por sus pensamientos, para que vivamos por nuestros pensamientos, porque también yo tengo que hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Y Satanás quiere eso diario. Satanás quiere traerte pensamientos para que no renueves tu mente, para que no seas a la imagen de Cristo. Satanás odia a Cristo, lo odia con todo su ser, lo odia. Y eso lo quiere para nuestras vidas a través de los pensamientos, a través de los dardos de fuego. Te dice, no vas a poder llegar, no eres nadie. ¿Cuántos dicen amén? Pero Cristo dice, mi sangre te ha limpiado, mi sangre te ha lavado. Si te renuevas en esos pensamientos, vas a poder vivir en santidad. Por eso que dice, ustedes no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, despojados del viejo hombre que está viciado de los deseos engañosos de la carne, laxivia, envidia, chismosería, murmuraciones, todas esas cosas vienen de un corazón enfermo, de un corazón sucio, que no honra a Dios. Amén. Y anda en su mente todo el tiempo. Sigue ahí el verso 2. Como el gorrión en su vagar, como el gorrión en su vuelo, dice. Como el gorrión en su vuelo. Y como la golondrina en su vuelo, dice, así la maldición nunca vendrá sin causa. Están acá. Cuando te pase algo en tu vida, cuando te sucedan las cosas en tu vida, párate un momentico y chequea. Renuévate en el Señor, entonces vas a poder comprender si eres tú en tu carne o si es un proceso que estás pasando de parte de Dios. No sé si están acá. Cuando te pasen las cosas en tu vida, párate, arrodíllate, renuévate en la presencia del Señor, presenta tu cuerpo delante del Señor y entonces vas a poder comprender la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Dios te va a decir, ese eres tú que estás en tu carne y te estás dejando guiar por tus pensamientos, o Dios te va a decir, eso es un proceso que es necesario que pases. ¿Están acá? Qué lindo. Como les dije, que vamos a ver ahora, vamos a terminar con este texto. Y este texto es bien importante y yo quiero que ustedes presten atención. Miren esto. Primera de Corintios, capítulo 11, verso número 30. La palabra del Señor dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, cuando el hombre camina en justicia, cuando el hombre camina en integridad, cuando el hombre camina en honra y respeto a Dios, cuando un cristiano puede tener la mente de Cristo todo el tiempo en su mente, dice, hasta tus enemigos están en paz contigo. Dice, yo quiero que ustedes entiendan lo que está explicando Pablo acá. Pablo está explicando acerca de la Santa Cena. Pablo habla de la Santa Cena y dice, el que tome la Santa Cena indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo, dice, arrastra juicio para con él mismo. Dice, y es condenado con el mundo.
es juzgado por Dios para que no sea condenado con el mundo. Es juzgado por Dios para que no sea condenado con el mundo, porque Dios va a condenar el mundo un día. El pecado de Dios lo va a condenar un día. Y si tú fuiste sellado y fuiste marcado por Dios y usted no es obediente a Dios, usted puede ser juzgado por el mismo Dios. Dios te puede hacer así y puede cortar tu parte de la tierra. Y a él no le importa, porque ¿quién le dice a Dios cómo hacer? Nadie le dice a Dios cómo hacer. Él te puede sacar de la tierra. ¿Con qué? Con cualquier cosa. De cualquier manera lo puede hacer Dios. Mira lo que dice Pablo. Dice, por lo cual hay muchos enfermos. Número 1, habla de enfermedad. No está hablando de enfermedad en el cuerpo, está hablando de enfermedad interior. Dice, enfermos y debilitados entre vosotros. ¿Y qué dice? Y muchos duermen. ¿Cuál es el dormir? Dormir en el Señor. Descansar en el Señor. Es lo que estaba diciendo Pablo. Verso número 31. Si pues, ¿qué dice? Si pues no nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y eso es lo que pasa. Que usted sabe cómo es que tú y yo nos examinamos. Doblando tus rodillas en la presencia del Señor. Y ahí es donde el Señor te dice, hiciste aquí o hiciste allá o no hiciste nada, pero es un proceso, como les dije ahora. Y ahí es donde tú empiezas a ver la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en tu vida personal, en la mía. La voluntad de Dios en el matrimonio. La voluntad de Dios sobre tus hijos. ¿Están acá? Yo creo en ese Dios. ¿Sí o no? ¿Sí? Dice, no seríamos juzgados. Verso 32. Mas siendo juzgados, somos castigados ¿por quién? Entonces, ¿qué les dije? Que el Señor puede hacer como le da la gana. ¿Somos castigados por quién? Por el Señor. Y Pablo está hablando de los que ya murieron a causa de su enfermedad, a causa de que no discernieron bien el cuerpo de Cristo, a causa de que no hicieron bien las cosas delante del Señor, como no las hizo Ananías y Zafiras, que escondieron una porción del dinero que habían vendido, y Pedro, discerniendo por el Espíritu, le dijo, ¿por qué engañaste al Espíritu Santo? Y dice que cayeron muertos al momento. Dice, somos castigados por el Señor, para que no seamos, ¿qué? Condenados con el mundo. ¿Cuántos dicen amén? El mundo, el que no tiene a Cristo en el corazón, cuando Dios condena al mundo, los va a mandar al infierno. Y por esta razón Dios dice a todos los que están enfermos, a todos los que están debilitados, si no disciernes el cuerpo de Cristo, yo prefiero castigarte, traerte conmigo, a que seas condenado con el mundo. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo. Por eso que mucha gente dice, ¿por qué le pasó tal cosa a fulano de tal? Si era bueno, era un buen cristiano. Ahí Dios dijo, este me lo llevo. ¿Están acá? Yo creo que Dios lo puede hacer, porque lo dice ahí, no lo digo yo. Verso 33. Así que, hermanos míos, cuando, ¿qué dice? Os reunáis a comer, esperad unos a otros. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes entendieron eso, ¿verdad? Entonces, una mente no renovada, mira lo que dice el último texto. Cuando nosotros hagamos un banquete a comer, y esto es con lo último que quiero cerrar, y uno de nuestros hermanos esta tarde, esperemos por nuestros hermanos. Amén. Pablo estaba hablando de la Santa Cena también. Amén. La Santa Cena era una fiesta, una celebración judía. Estamos acá. Y Pablo está hablando de la Santa Cena. Y Pablo decía que aquellos que no disciernen el cuerpo de Cristo están enfermos por dentro. Y por esta razón ya muchos duermen. Amén. Así que cuando se sienten a comer, y van a comer el pan y tomar el vino, esperen por sus hermanos. Están acá. Amén. Y lo hagan bien delante de la presencia del Señor.